como independiente que llaman la UGPP o bien sea como persona jurídica. Aplica exactamente igual. Muy interesante, ya tenemos casi 70 participantes en el chat, pues genial que este tipo de convocatorias y el esfuerzo de la Cámara de Comercio y del tiempo que ustedes están dedicando a su formación y a su planeación estratégica sea de este nivel de interés. Eso llama muchísimo la atención, motiva y dice, caramba, tenemos que seguir luchando en este impasse que nos está digamos que en esta coyuntura difícil, pero que definitivamente nos sirve para sentarnos un poquito a este tipo de conversaciones, de capacitaciones, organizar ideas y planificar. Somos Urrutia Santa María de Asociados, una firma de consultores jurídicos especialistas en relaciones laborales, pero también estamos muy dedicados en un 80% a todo lo que son temas de UGPP. Bueno, ahorita al final les cuento algo más, pero nuestra fuerte, somos una empresa especialista en relaciones laborales y en eso de relaciones laborales, UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales. ¿Listo? Listo. La conferencia se llama ¿Cómo enfrentar un proceso de fiscalización de la UGPP? Y por ahí tendríamos algo que decía perspectiva empresarial. Esa perspectiva empresarial para nosotros es bien importante porque es la forma como los empresarios deben estar revisando, mirando todo el tema de la UGPP. Esa perspectiva empresarial es qué decisiones como empresario, como independiente, voy a tomar yo frente a los procesos de fiscalización de la UGPP, porque pues definitivamente somos claros que la cuarentena pasa, nos sueltan a todos y también sueltan a la UGPP y ella sigue con sus procesos de fiscalización, que los vamos a ver en detalle. ¿Qué esperamos al final de la conferencia? Al final de esta charla esperamos que ustedes tengan correcta interpretación de lo que es un proceso de fiscalización, ¿sí? Y su, digamos que su marco normativo actual. Identificar también las herramientas administrativas y jurídicas disponibles, tener claridad sobre el marco sancionatorio, que es de las cosas graves de los procesos de fiscalización de la UGPP, de las cosas fuertes son esos procesos sancionatorios implacables, confiscatorios, racionalizar que se pueden evitar. Yo siempre he dicho que después de que ustedes tengan esta conferencia, esta charla, si la UGPP los fiscaliza, pues definitivamente ya es otro tema. No deberían dejarse fiscalizar. Otro objetivo es determinar adecuadamente el IBC y finalmente pues identificar los modelos preventivos que existen en el mercado. Ahora bien, ¿por qué perspectiva empresarial? A ver, señores, en el ejercicio de 5 años que tenemos con la UGPP, tenemos 3 perspectivas. La primera es la de la UGPP, que es la perspectiva que dice la UGPP, aquí no pasa nada, este tema simplemente es pónganse juiciosos, yo les recomiendo que determinen bien su IBC, lo que tienen que aportar y no pasa absolutamente nada, estamos para ayudarles, estamos para orientarlos. Eso en alguna parte es cierta, pero cuando nos vamos a procesos de fiscalización del año 2015, 16, 17, 18, la cosa se otro cuenta. Estamos diciendo que cuando nos enfrentamos a un proceso de fiscalización de esos años, por ejemplo, 2015, encontramos personas independientes con sanciones, intereses más capital, entre 200 y 500 millones de pesos de un independiente por un concepto mal elaborado en el 2015, y eso es delicadísimo. O sea que no es tanto color de rosa como la pinta la UGPP, porque sí es delicado el tema. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es la perspectiva de la persona que ya está fiscalizada. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Mire, señores, el gran problema que nosotros hemos encontrado en los contribuyentes colombianos al sistema de seguridad social, hemos encontrado el código cultural. No se preocupen, eso no pasa nada, eso es un masivo, a todo el mundo le está llegando, no, porque cuidado, eso llega a una amnistía, tranquilo, que yo... eso, mire, hay un abogado que le redacta un oficio y lo puede responder ante la UGPP. No hagan eso, señores. Las personas que hacen ese tipo de comentarios o de acaso a los comentarios de pasillo de correo resultan fiscalizados con sanciones muy altas, porque definitivamente hay un marco sancionatorio y hay una etapa procesal que cumplir, y si no la cumplimos, estamos inmersos en unas sanciones, embargos, remates, etcétera, pero el proceso es completo y ahí es donde está el riesgo. Entonces, esa perspectiva es la persona que está fiscalizada. La persona que ya está fiscalizada y que ha dejado vencer términos
la UGPP es una miserable, es inequitativa, es injusta, es absolutamente irreverente, no se puede hablar con nadie. Todos los calificativos que ustedes puedan, digamos que acudir para desahogarse un poco ante UGPP son ciertos. Pero ¿saben cuál es la realidad, señores? La realidad es que si dejamos vencer el marco procesal, no tenemos nada que hacer sino pagar. Entonces, entre todos esos apelativos es la segunda visión que se tiene, o la segunda perspectiva, la de la persona que ya está fiscalizada. Y la tercera perspectiva, que es la perspectiva empresarial, es la que en este momento les estoy invitando a que tomemos. A que tomemos una perspectiva empresarial, a que miremos nuestras empresas y mucho más en estos momentos de transición, a que miremos, a que tengamos esa visión gerencial. Normalmente somos muy dados al día a día, somos muy dados al proceso de qué va a pasar hoy con el proceso, con el control, con los KPIs o los indicadores de gestión que tengo, y nos dedicamos como gerentes a revisar ese día a día y se nos olvida esa visión. Yo he seleccionado 3 conceptos de muchos otros que ustedes conocen y que pueden existir en el mercado. ¿De qué se trata esa perspectiva empresarial? De tener una visión. ¿Visión de qué? De continuidad del negocio. ¿Cómo mi negocio va a continuar? En este momento creo que todo el mundo nos estamos preguntando, ¿y cómo voy a hacer que mi negocio continúe? Esa misma perspectiva se tiene que evaluar desde la UGPP. ¿Cómo voy a permitir que los entes de supervisión, vigilancia y control del Estado no me acaben con una sanción a través de una multa o de unos intereses absurdamente costosos, onerosos, me acaben mi empresa solamente con una sanción? Entonces, esa continuidad de negocio es la primera visión que tiene que tener un empresario. Tenemos que en mi empresa, bajo ese marco y bajo esa fiscalización o los entes de fiscalización, tenemos que tener también cómo es mi empresa frente al escalamiento, cómo puedo crecer, cómo estoy preparado y también cómo soy flexible frente a los cambios, que este es un buen modelo de lo que está pasando con esos cambios que nos están obligando a hacer la fuerza mayor, llámese como quiera. Yo quisiera no llamarlo ni virus, ni crisis, ni absolutamente nada. Es una situación real que estamos viviendo y es una situación que nos sienta frente a un computador, frente a una realidad, frente a la vida, para replantear cosas. Y esa perspectiva empresarial, ese replanteamiento de cosas, es el que yo les invito que generen a través de UGPP. ¿Por qué? Ustedes como empresarios tienen 20 o 30 o 50 millones de pesos de gastos en nómina, o como independientes, o 100 millones o 2.000 millones. No consideraríamos que es justo que sobre cualquier valor que yo tenga que es equivalente y proporcional a mi operación, ¿sí? Si yo genero 10 millones de pesos de nómina es porque mi operación está valiendo 30, 40 millones de pesos mensuales. Yo creo que lo más justo es sentarse frente a esa perspectiva empresarial a planear, a generar una estrategia de sostenibilidad. Y aquí les voy a decir cómo. Esa es la perspectiva empresarial. No olviden, señores, que estamos en un macrosistema. Nosotros nos vigila la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio con Protección de Datos Personales, la CPS, los fondos de pensiones, los ministerios de transporte, los ministerios de medio ambiente, la superfinanciera, el Ministerio de Trabajo, los fondos de pensiones y finalmente nuestro asociado o colaborador o empleado cuando se retira de la compañía, que es el primero que va a ir al Ministerio de Trabajo a poner quejas. Este es un macrosistema en el cual nosotros estamos inmersos como empresarios. Sabemos que hacer empresa en Colombia es un sueño casi quijotesco, pero los que tenemos la vena de empresarios, pues eso no se nos va a caer nunca y seguiremos haciendo empresa a costa de lo que sea, a costa de muchos sacrificios. Recuerden que el 92% de las empresas en Colombia somos pymes. Ahí estamos casi todos. Es muy alto, entonces hay que seguir conceptualizando este macrosistema como una obligación de armonizar frente a mi operación y lo armonizo con el tema de planeación estratégica. ¿Por qué con el tema de planeación estratégica? Pues sencillo, eso es un concepto que suena rarísimo, pero hay una definición muy sencilla. Planear estratégicamente es saber qué voy a hacer mañana. Yo sé cómo hago mi negocio, pero si planeo estratégicamente es saber cómo voy a hacerlo mañana. Entonces, frente a eso, tengo que saber qué medidas tengo que tomar con la DIAN, con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Protección de Datos, con la UGPP, cómo está mi nómina, cómo está haciendo esa planificación. Ya les digo un poquito más adelante. Entonces, esa es parte de la perspectiva empresarial. Miren, esa perspectiva empresarial debe entender que el sistema de seguridad social en Colombia no es nuevo, que la UGPP, a pesar de que está fundada desde el 2007, no es un tema nuevo, bien, está en pleno
2020 estamos nosotros y nos encontramos. Yo me encuentro permanentemente, yo viajo mucho hacia el eje cafetero, a donde están ustedes, en el valle, visitando empresas, dándoles conferencias, socializando, y todavía encuentro muchísimas empresas que dicen, ¿y qué es la UGPP? Ah, no, es que la UGPP es esa nueva regulación laboral. No, señores. El Sistema de Seguridad Social Integral salió en la Ley 100 del 22 de diciembre del 93 y desde eso tiene una historia, una estructura, tiene unas instituciones prestadoras de salud. O sea, creo que es de los sistemas más regulados en el mundo y creo que en Latinoamérica llevamos la número uno, la posición número uno en cómo haber legislado y estructurado ese sistema. Que funciona o no funciona es otra cosa, pero que tiene elementos de control, que tiene elementos de seguimiento, que tiene una administración, que tiene una gestión, que tiene un marco sancionatorio, es absolutamente claro. Entonces, la UGPP nace a partir de la necesidad de regular los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. Esa seguridad social en Colombia es sencillamente la que está compuesta por 6 subsistemas: salud, pensión, la ARL, las cajas de compensación, el SENA y el ICBF. Todo ese es el sistema de seguridad social en Colombia. Esos son los subsistemas y estamos obligados como empresarios o como personas independientes en una mayor o menor medida a aportar a el sistema de seguridad social integral en Colombia. ¿Listo? Entonces, conociendo esto, el empresario, pues lo único que tiene que sentarse es a planificar. Dentro de esa planificación que sugerimos nosotros, por ejemplo, esto es muy claro, mire, planeación salarial. Yo les pregunto a ustedes, señores, y esto tiene que ver con UGPP, esto ya es materia de UGPP. ¿Cómo está su planeación salarial? ¿Ustedes ya revisaron si dentro de esa seguridad social que yo tengo que pagar, que es el 28.5%, estoy aprovechando el beneficio de la flexibilización salarial, que es 60% como salarial y 40% como no salarial? Y que sobre ese 40% yo tengo una posibilidad de ahorro hasta el 48% en los costos de ese 40%, que en ese 40% tengo que incluir conceptos que definitivamente no sean salariales, porque no basta con que cumpla la regla del 60-40, o sea, 60 salario, 40 no salario, y metemos ahí todo lo que sea. No es así. Esta es parte de la planeación salarial que ustedes deben hacer como empresarios. Es parte de la planificación, de la estrategia, de la visión gerencial que les estoy invitando a que hagamos en estos momentos, de saber cómo va a proyectarse mi negocio a partir de la nueva apertura y a partir del nuevo modelo económico mundial, porque esto es mundial. Y nosotros tenemos que acomodarnos, pero este tipo de cosas no cambian. Mi flexibilización salarial ya está dentro de ese pacto. Las prestaciones de ley, ya sé cuánto tengo que pagar, cuánto me implica mi flujo de caja, dónde puedo tener esos rendimientos financieros, cómo estoy jugando financieramente con eso, jugando legalmente en temas de rendimientos. Sé los auxilios de rodamiento, cómo manejarlos, auxilio de rodamiento y transporte, me hacen salario, no me hacen salario, cuál es la política. Si yo manejo el auxilio de rodamiento como un ingreso, como una herramienta de trabajo, sé que no es constitutivo de salario, pero ya tengo la política y tengo cómo justificarlo o no justificarlo. ¿Qué beneficios salariales estoy ofreciendo como estrategia de retención de mis colaboradores? ¿Qué es un salario mínimo integral? ¿Sí? Si estoy dentro de esas posibilidades. ¿Cómo está mi salario emocional? ¿Cuál es la política de incremento salarial? Y aquí es bien importante, miren, una asesoría que damos nosotros antes de empezar este tema por ahí en Villavicencio, nos fuimos a asesorar a una empresa, nos decía, bueno, es que hace 2 años un incremento, entonces va a ser incrementos salariales. Juan se merece 300.000 pesos, María se merece 450.000, Pepito se merece 50.000. Es una política emocional que sale costosísima. Cuando les muestro ahorita enseguida, cada peso que yo impacte en mi nómina, me va a hacer tener un costo real del 69.5% más, hasta el 69%. Nos damos cuenta que definitivamente ese incremento salarial, nivelación salarial, el tema de contratación necesita planeación salarial, necesita unas políticas de incremento, políticas de contratación, políticas de promoción, políticas, etcétera, etcétera. Esto es realmente la visión gerencial a la que les estamos invitando, y esto hace parte de UGPP. En la medida en que yo tenga esta planeación salarial con conceptualización en nómina absolutamente clara y clasificada, voy a ahorrar dinero y voy a evitar al 100% las sanciones que me pueda poner la UGPP. Porque miren, señores, ¿cuál es el costo real de un salario mínimo legal mensual vigente en Colombia en el 2020? El costo real es
que el salario básico es de 803 pesos, pero más auxilio de transporte, vacaciones, primas, bonificaciones, intereses, antes cotizaciones, pensión, o sea, todo lo de parafiscales y seguridad social, dotación, un salario mínimo cuesta 9% más que esos 877,000. En promedio, mi costo de salario está en 1.480.000 pesos, un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Eso qué significa? Que sí vale la pena flexibilizar, que sí vale la pena hacer planeación salarial, que sí vale la pena tener políticas, porque hay dos efectos. Y con esto no estoy diciendo que le quitemos, pues mejoremos las condiciones de los colaboradores. Ellos hacen parte de mi capital social y no cuidarlo. Pero es que yo sea consciente de que el incremento me cuesta tanto en mi flujo de caja y eso me impacta tanto en la operación y en los costos operacionales y en los costos de ventas y etcétera, etcétera, etcétera. Es tener decisiones sobre políticas racionalmente definidas, porque miren el impacto de un salario mínimo legal mensual vigente. Eso es la invitación a esa planeación salarial, a esa planeación, a esa visión gerencial para poder planificar mi operación. ¿Qué es la UGPP? La UGPP ya entra en materia concreta, la Unidad Administrativa Especial de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en Colombia. Como les decía, creada desde 1994, pero el artículo primero de la Ley 789 de 2002 define el sistema de protección social integral como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, y especialmente los más vulnerables, los más desprotegidos, y como mínimo garantizar un derecho a la pensión y a la salud. Ese es el concepto del sistema de seguridad social y para lo cual se creó la UGPP, y le crearon unos objetivos. Primero, asumir la liquidación de las empresas que han sido liquidadas por el Estado, como Folcopuertos y como ferrocarriles, etcétera, etcétera, que no es tema de esta conversación. Lo más importante de los objetivos de esta charla es que la UGPP vela por el adecuado, completo y oportuno pago de los aportes al sistema de seguridad social. Ese es el objetivo de ella, y sobre eso genera un marco de fiscalización. Digamos que adicionalmente hace o adelanta las acciones de determinación, o sea, determina cómo está usted aportando el sistema, si lo está haciendo adecuadamente, en acciones de determinación y cobro, si está debiendo, de las contribuciones parafiscales por los últimos 5 años. Es decir, que ahorita estamos expuestos a mayo de 2020 a mayo de 2015. Ese es el periodo de fiscalización que la UGPP puede hacer sobre los aportes al sistema de seguridad social. Eso es lo autorizado por la ley, ¿listo? ¿Y qué evalúa en esas fiscalizaciones, esos procesos de determinación? Evalúa las conductas de omisión en la vinculación, omisión en la afiliación, inexactitud y mora. O sea, omisión en la vinculación o en la afiliación, y la inexactitud y la mora, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Estoy seguro que pueden ir anotando sus preguntas, poniéndolas en el chat. En este momento vale la pena darle la bienvenida a los 90 asistentes que tenemos en la conferencia, y para contarles también, o sea, ambientarlos a los que llegaron tarde. Al final de la pregunta, Diego Fernando nos estará organizando las preguntas, clasificando, le estaremos dando las respuestas. ¿Listo? Entonces, les comentaba que esto es el objetivo de la UGPP. ¿Y por qué se creó la UGPP? La UGPP se creó por el nivel de evasión que había en Colombia. Miren, en el 2007 detectaron que la evasión en el aporte al sistema de seguridad social era del 28.5% según el gobierno, y eso implicaba un impacto de lo equivalente a 2 reformas fiscales, a 15 billones de pesos. Entonces, por eso dijeron, ok, listo. Entonces, con la 1151-2007 creamos un órgano consultor y creamos una señora por ahí que llamaba la UGPP, un tiburón sin dientes. Ahí lo crearon y lo pusieron a fiscalizar, a vigilar, perdón, y evaluar hasta 2012. En el 2012, con la ley 1607, en reforma tributaria le dieron poderes y facultades de fiscalización. Le dijeron, usted va a tener que fiscalizar. ¿Y qué es fiscalizar? O hacer procesos de determinación. Determinar si las empresas están haciendo adecuadamente sus aportes al sistema de seguridad social, y se dieron cuenta pues que había una muy buena plática entre los colombianos regada por ahí, reportando o haciendo contratos salariales por 2 millones de pesos y reportando seguridad social por el salario mínimo, 3 o 4 millones. Los independientes profesionales, terrible, ganándose 8,
10 millones de pesos, médicos, abogados, contadores, reportaron un salario mínimo y se dieron cuenta que había mucha platica. Entonces le dijeron, señores, en la 1607 del 2012, usted tiene poderes y facultad de fiscalización, fiscalizar, determinar. En la 1734 del 2014 le dijeron, ok, ya usted tiene poderes, eso fue 2 años después, le dicen, entonces vamos a ajustar el régimen sancionatorio. Venía muy suave, vamos a apretar las tuercas porque no nos están haciendo caso. Entonces vamos a tocar el duro al bolsillo de los colombianos, que ahí sí vamos a tener una respuesta positiva. Luego hacen un acuerdo 1035 en el 2015 y el acuerdo 1035 determinan cuáles son los conceptos que ellos van a definir y a validar, a tener como ciertos, como no constitutivos de salario. Por allá, en el 2018, en el 2016, con la 1819, hacen una reforma tributaria y incluyen ahí una reforma al régimen sancionatorio y por primera vez dan beneficios tributarios porque ya vieron que la gente se estaba ahogando. Con la 1943 de 2018, digamos que también reforma tributaria, reiteran esos beneficios y con la ley 2010 de 2019, reforma tributaria, ratifican todo el régimen sancionatorio y el principio de oportunidad y el decreto 244, que es donde determina el ingreso base de cotización de los independientes, sustituyendo al artículo 135 que fue declarado inexequible y que se quedó sin piso. Desafortunadamente, ¿qué hicieron? Copiaron el 235, lo pegaron en un papel, le pusieron el nombre de 244 y no cambió absolutamente nada. Nada, o sea, seguimos igual. ¿Qué les quiero decir con este poco de historia? Señores, que pelear contra el sistema es muy difícil. Que ir a pelear contra una reforma tributaria, si ustedes se dan cuenta de lo que les mencioné ahí, la 1151, la 1607, 1734, la 1819, etcétera, son reformas tributarias. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro del desespero que agarran las personas cuando tienen 200 y 500 y 800 millones de sanción, lo que hacen es acudir a, por ejemplo, dicen, no, yo voy a demandar ante cortes internacionales y muy seguramente habrán firmas que le dicen, sí, venga, no, pues eso, denme una platica y vamos a declarar, a demandar ante corte internacional. No, mire, demandar estas reformas tributarias, eso es casi imposible, no desgasten energía en eso. Es mejor que se conozca el proceso y que se actúe en derecho, que se actúe en procedimiento como tal para evitar este tipo de cosas y no caer en esos errores. ¿Listo? Esto es reforma tributaria. UGPP tiene visos de reforma tributaria. UGPP tiene todo el respaldo del gobierno. Así que si nos salimos del marco procesal y no cumplimos, reitero, darle respuesta, darle reversa a eso es casi imposible. Entrando en materia ya en la segunda parte del proceso, estamos diciendo que un proceso de determinación de la UGPP tiene varias etapas. La primera etapa que nosotros hemos llamado la etapa cero, bueno, primero pues definirles que un proceso de determinación es un proceso administrativo en el cual la UGPP audita, o sea que tiene la posibilidad de ir al mínimo detalle y verifica el correcto pago a las contribuciones parafiscales a los aportes al sistema de seguridad social. Ese es un proceso de determinación. Se llama comúnmente un proceso de fiscalización, pero realmente lo hace la unidad de determinación de la UGPP, por eso se llama determinación, pero ya lo adoptamos dentro de nuestro español corriente como fiscalización. ¿Listo? ¿Cómo empieza el proceso de fiscalización? Empieza con la etapa cero, que nosotros hemos llamado acciones persuasivas. Y aquí empieza lo interesante. Una acción persuasiva es una comunicación electrónica o física invitando a las personas naturales y jurídicas a ponerse al día en sus aportes al sistema de protección social. Envían cartas, envían mensajes de texto, envían correos electrónicos, envían todo lo que ha habido por haber y no están obligados a hacerlo, simplemente lo hacen como una actitud preventiva para avisar a las personas y en ese orden de ideas ellos están iniciando una acción persuasiva diciéndole, mire señor Juan Pérez, usted en el año 2016 le hicimos una evaluación previa de su realidad económica de 2016 y vemos que usted es un posible evasor. Póngase al día, ¿sí? Y ajuste su realidad económica o sus aportes de acuerdo a su realidad económica. Aquí viene el primer error de interpretación. Muchas de estas acciones persuasivas no son respondidas y no se les pone cuidado. Porque como no tienen un marco sancionatorio, el consejo de pasillo de corredor que yo les decía a ustedes inicialmente es no le pongan cuidado que eso es un masivo. Nuestra recomendación como firma es sí,
póngales cuidado. Póngales cuidado porque hay dos cosas. Primero, hay que responder la acción persuasiva en función del año fiscal que le analizaron, porque si no, no se lo mencionarían. Una acción persuasiva es una cuota inicial o es una crónica anunciada de un proceso de fiscalización. O sea, tarde o temprano lo van a fiscalizar. ¿Listo? Entonces, hay que ponerles cuidado, hay que responder la acción persuasiva. ¿Cómo se responde? En dos sentidos. Primero, ajustando y revisando todo el periodo del 2016, que es el del ejemplo. Puede ser 2015 o 2017. Pero hay que revisar ese periodo fiscal. Hay que mirar cuál fue el ingreso real, cuáles fueron mis gastos, cómo reporté esos gastos y cómo determiné mi IBC. Aquí ya se empieza a necesitar firmas como la nuestra para que la asesoría sea correcta, porque si revisamos con el mismo error y respondemos sobre el mismo error, pues sencillamente vamos a tener un problema de fiscalización y a decir usted no me puso cuidado. Segunda respuesta que hay que hacer en estas acciones persuasivas. Hay que responder y ponerse al día a partir de la realidad económica actual, de mi realidad económica actual. Es decir, respondo 2016 y le digo, señores UGPP, si ustedes tengan razón, de ajuste, o le decimos no. Aquí hay una cuña radial que les puedo hacer. Mire, en la mayoría, ahorita hay un buen ambiente para pedir en un gran porcentaje, yo creería que un 70%, podemos pedir que esas acciones persuasivas se archiven. ¿Por qué? Porque el decreto 135, el artículo 135 de 2016, donde decía que se determinaba el ingreso base de cotización de los independientes, esto es para los independientes, afiliadas estaba como beneficiario, muchas personas se afiliaron como beneficiario de la esposa ganando 10 millones de pesos. Pues ahí es difícil echar reversa a eso porque pues es evidente la falta digamos, la falta a la legislación. Entonces, es importante que si ustedes tienen acciones persuasivas nos las hagan llegar, que a través de estos convenios con las cámaras de comercio nosotros hacemos una evaluación de su caso sin ningún costo. Esto simplemente les decimos qué tiene que hacer y cuáles son las alternativas para que maneje ese tipo de situaciones. Entonces, eso es. Acciones persuasivas. Primero, respondiendo en 2016 y respondiendo adecuadamente. Y si se pide que es el archivo del proceso, hay que citar artículo, decreto, derogación, norma, etcétera, etcétera. Una acción persuasiva, nosotros, las que hemos mandado a archivar, está entre 14 y 18 páginas de argumentos jurídicos y técnicos para que las archiven, para que el día que me llegue un proceso de fiscalización no tenga ninguna validez o por lo menos tenga, mire, yo radiqué mi respuesta a ese año 2016 y aquí tiene, usted no tiene derecho a fiscalizarme. Esa es una muy buena arma. No significa que la UGPP no vaya a seguir su proceso de determinación o de fiscalización. Él sigue fiscalizando. Si uno no tiene los argumentos de cómo defenderse, pues entonces cae en la trampa. Eso es la recomendación, de responder 2016 y mirar su realidad económica actual. La realidad económica actual hay que determinar cuánto estoy ganando, qué factor de presunción de costos me está aplicando la UGPP de acuerdo a mi actividad económica. Eso significa que les estoy hablando de la resolución 209 del 20 de febrero del 12 de febrero del 2020, donde la UGPP determina una tabla de presunción de costos sobre las diferentes 14 actividades económicas. Creo que son 14, si mi memoria no me falla, lo pueden verificar en la resolución 209. Entonces dice, listo, yo al tema de pesca y agricultura le valgo el 78.9%. Al tema de actividades de seguros del 57.2%. A otras actividades económicas le valgo una presunción donde asumo y presumo que su costo es del 63.8%. Eso hay que manejarlo muy bien, hay que determinar el ingreso base de cotización apoyados en esa tablita que nos está ayudando ahorita. En algunos casos nos ayuda, en otros casos sigue indiferente. Porque como les digo, el 244 que determina el ingreso base de cotización de los independientes fue un copy-paste o un copy y pegue del 135. Ahí la UGPP lo que hace es ampliar un poquito el rango de presunción de costos. Yo presumo que usted se gasta esto y se los voy a valer como para que no peleemos, pero hay que tener cuidado con eso y al tener concordancia con su declaración de renta. ¿Listo? Esta es una acción persuasiva. Etapa 0. No pasa nada, no hay sanciones, pero sí es una oportunidad para que me ponga al día y para que empiece a analizar mis ingresos o mi IBC, mi ingreso base de cotización adecuada, para que en el futuro yo no tenga dolores de cabeza. Porque miren el ejemplo que les voy a dar aquí. Esto aplica tanto para las empresas
como para las personas naturales. Está diseñado para un independiente que se gana un ingreso mensual de 5 millones de pesos y dice, yo no lo voy a pagar plata al gobierno, eso no, es conmigo no va, que hagan lo que quieran conmigo, son muchos de los comentarios que escuchamos. Entonces yo solamente voy a declarar en pila, ¿sí? En la planilla pila voy a declarar 1 millón de pesos y pago seguridad social por 1 millón de pesos y me ahorro una plata. La UGPP lo va a revisar tarde o temprano, tarde o temprano lo va a revisar y le va a decir, venga señor, usted se ganaba 5 millones de pesos y me declaró 1 millón de pesos. Por lo tanto, tiene un diferencial de 4 millones de pesos, ¿sí? ¿Y aquí qué pasa? Si hubiese declarado mis 5 millones de pesos, hubiese aportado y determinado bien mi IBC por el 40% mínimo, estaría sobre 2 millones de pesos. Aquí la UGPP me va a decir, no señor, usted me dé 4 millones de pesos. O sea, ya presume que hay una evasión y una ilusión o una de las dos, y entonces ni siquiera se fija en los costos asociados a ese ingreso. Entonces imagínense, el IBC diferencial, el que no declaré, fueron 4 millones de pesos. Eso multiplicado por 12 meses me da 48 millones de pesos. ¿Cuánto debía haber pagado sobre esos 48 en seguridad social en su momento, en el 2016? Debe haber pagado 13.680.000, que a eso le vamos a llamar capital. Listo. Los intereses de esos 13.800.000 pesos de 2016 a hoy te valen tranquilamente 13 millones de pesos y en muchas ocasiones, cuando es 2015, duplica el capital, o sea que podría llegar hasta 26, 30 millones de pesos. ¿Por qué? Me fiscalizan 2015, yo me demoro respondiendo 3 años, esa fiscalización me la hicieron en el 2019, por dar un ejemplo, me demoro 3 años resolviendo el problema y cuando vaya a pagar en el 2022, pues llevo 7 años de intereses y eso significa que tranquilamente esos 13 millones me representan 32, 35, 40 millones de pesos. Hemos tenido casos donde triplica el capital. O sea, capital 13 millones, intereses 40 millones de pesos. Pero volviendo al ejercicio, vamos a suponer que vamos a pagar este año de 2016, ahorita vamos a pagar el 31 de mayo, entonces dijimos el capital eran 13 millones de pesos, los intereses de ese capital es la tasa máxima de usura permitido por la Super, eso me da un 30%, 29.5% en promedio anual, efectivo anual, que son 12.766.000. Una sanción por omisión que puede llegar hasta el 200% del capital, o sea, el doble de 13 millones, 27 millones. Y una sanción por inexactitud que puede llegar hasta el 60% de esos 13 millones, que son 8 millones. Es decir, que para yo salirme de ese problemita del año 2016, que estoy dando el ejemplo, de haberme ganado 5 millones de pesos como independiente, haber reportado 1 millón y haber evadido 4 millones, para ponerme al día, hoy me cuesta entre 62 y 66 millones de pesos mal contados para quedar al día con la UGPP. Imagínense esto multiplicado por 5 porque una empresa tuvo 50 integrantes en su nómina y digamos que el error no fue de 4 millones por persona, pero fue de tranquilamente 100.000 pesitos por 50, eso le da, multiplique eso por 5. O sea que para salir de un problema de 100.000 pesos de 50 o de 100 empleados, es el caso de 100 empleados, por 100.000 pesos de error, pues sencillamente me va a dar el equivalente a 300, 400 millones de pesos de un solo año. ¿Ves? Por eso es que hay que ponerle muchísimo cuidado al tema sancionatorio y a las etapas que les estoy diciendo. Listo, esa es etapa 1 que me gusta extenderme un poquito en la etapa 0, que es UGPP, acciones persuasivas que en teoría no tienen ninguna sanción. Nos llega a la etapa 1. En la etapa 1 nos dicen que usted tiene un requerimiento de información bajo un radicado y un número de proceso. Significa que ya estoy inmerso en un proceso de fiscalización. Significa que ya me toca responder y que no me puedo salir de este proceso de fiscalización, por lo menos, aquí se me fue un poquito esto, perdónenme, requerimiento de información. Y significa que no me puedo salir de este proceso, por lo menos en 3 o 4 años, luchando operativamente con este tema. Entonces, imagínense esta pequeña tragedia durante 5 años en mi empresa.
En la etapa número 1 me requieren información, nómina, contabilidad de planillas pila. La nómina debe ser mensualizada, la contabilidad debe venir con todos los anexos de cuentas por terceros, pagos a terceros, y las planillas pila pues deben venir de los años que me pidan a mí. Si es un independiente, me pueden pedir tranquilamente la contabilidad si estoy obligado, o si no me piden la declaración de renta y una relación de ingresos mensualizados y gastos mensualizados del año que me están fiscalizando, que podríamos decir que, para seguir con el ejemplo del año 2016. Entonces, son los 3 documentos que me van a pedir. Nómina, la contabilidad y las planillas pila con todos los anexos de cuentas por terceros para determinar si en algún momento yo le estoy pagando a las personas de nómina, también le estoy pagando cuentas por servicios o por allá desfasando salarios. Eso es lo que me pide la UGPP. Tengo que cumplir 4 condiciones con esta información. Primero, me dan 90 días. Pilas con esos 90 días. No se pueden pasar ni un solo día. Normalmente la UGPP no permite extender los plazos y si los extiende les tiene que responder expresamente, no tácitamente, expresamente sí les damos el plazo que ustedes están pidiendo, porque resulta que aquí hay una figura que se llama silencio administrativo positivo. Cuando yo le reclamo a una entidad y le digo, señor, resulta que estoy colgado con el informe, usted por favor me da 15 días más, y resulta que la entidad no me responde, por silencio administrativo positivo yo asumo que la respuesta fue positiva y por ley me tomo esos 15 días y no pasa nada. Con la UGPP en la 781 me dice, no, señores, aquí no aplica el silencio administrativo positivo, de tal suerte que la UGPP tiene que contestar que si les dio plazo adicional o si no, no es válido. ¿Listo? Entonces, primera condición. Por favor, tiempo, no se pueden pasar de los 90 días, no se pueden pasar de esos 90 días. Segundo, tienen que cumplir, la información tiene que ir completa. Tercero, la información tiene que ir bien hecha. Y cuarto, tiene que ir en formato de UGPP. Si alguna de esas condiciones no se cumple, entro en un proceso paralelo al de fiscalización que se llama un pliego de cargos y es una sanción por renuencia. Me está llegando al año, a los 2, a los 3, a lo ahora que sea, a los 6 meses. Hemos visto que en promedio de 2 años me llega un pliego de cargos donde dice, señor Juan Pérez, usted tiene un pliego de cargos y está sancionado por tantos millones de pesos por haber sido renuente a entregar una información a una entidad de vigilancia, inspección y control del Estado, que es la UGPP. Y uno dice, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Es que el proceso de fiscalización sigue paralelamente al proceso, al pliego de sanción, de cargos de sanción por renuencia. Ojo con eso. En este punto es importante que tengan en cuenta y anoten la resolución 0922 de 2018, donde caracteriza, es decir, le da la característica a la información que va a enviar a la UGPP para no caer en ese tipo de sanciones. Esa resolución 0922 de 2018 la deberían tener todas las personas, todas las gerentes de recursos humanos y saber que eso aplica, lo mismo que, bueno, otras que les voy a dar más adelante, pero aquí es importante cumplir con esas 4 condiciones. Si nosotros no cumplimos en esa primera etapa, nos dan 90 días y la UGPP no tiene plazo para responder a la segunda etapa. En promedio, están respondiendo al año y medio, en promedio. Entonces, al año y medio más o menos me está llegando una segunda etapa, pero antes de eso, miren la sanción por renuencia. Resulta que si yo no cumplí con los 90 días y me demoro un mes en entregar información, o si la entregué incompleta, o la entregué mal hecha, o la entregué, por eso es tan importante la consultoría y la asesoría en estos temas, que a veces parece que costara, pero realmente frente al beneficio es lo mejor que se puede hacer, es la recomendación, y no lo digo por nosotros, con una empresa que tenga conocimiento, que tenga experiencia en este tema. Entonces, miren las recomendaciones que les estoy haciendo ahí. Primero, la información. Segundo, los tiempos, hay que cumplirlo. Tercero, asesórense con firmas que tengan realmente conocimiento y experiencia en el tema, que tengan bagaje en el tema de UGPP. Porque mire, si yo me demoro un mes en entregar la información, me van a castigar con 30 VTs, que son $1.000.000 de pesos. La VTO está mal contada, 35.600 pesos. Si me demoro 2 meses, me sancionan con 90 VTs, 3.200.000 pesos. Y si me paso de 12 meses, son 534 millones de pesos de sanción a persona natural o persona jurídica. ¿Ven lo delicado que es esto, señores? 534 millones de pesos si a los 13 meses no he contestado, a los 12 meses un día no he contestado la información que me pidió la UGPP. Y ustedes dicen, pero ¿cómo podrá pasar esto? ¿Eso pasa? Pues señores, más de lo que ustedes creen.
las personas. Inclusive hemos tenido casos de los auxiliares contables, contadores que llega un proceso, lo meten en el cajón del escritorio y después lo ocultan por temor a decir la verdad de lo que pasó. Y por otro lado, otra recomendación, las direcciones de notificación del RUT deben estar completamente al día y manejados por una persona de confianza de la empresa, porque ahí es donde llegan las notificaciones. Todas las notificaciones de DIAN, de UGPP, de SIC, llegan al correo electrónico, que es que me cambié y no me di cuenta, que es que el contador no me dijo, que era que no vale nada. Ahí está registrada y definitivamente esa es la dirección oficial de notificación. Entonces, ven lo importante de esa etapa 0, que es gravísimo no cumplirla, de esa etapa 1, es muy grave no cumplirla, so pena de llegar hasta una sanción de 534 millones de pesos, sin que eso implique que haya modificación en lo que estamos viendo que es el proceso de determinación. Que nos quedan 2 etapas y terminamos. Listo. ¿Qué es el proceso de la segunda etapa del proceso de fiscalización o de determinación? Se llama etapa 2, requerimiento para declarar o corregir. Es decir, con la información que yo envié, planillas, pila, nómina y contabilidad en la primera etapa, al año y medio un promedio, me están diciendo los señores, venga, don Juanito Pérez, resulta que usted me pasó la información y en esa información vemos que usted tiene una conducta de omisión, mora e inexactitud en su nómina del año 2016. Usted por omisión nos debe 2 millones de pesos, por mora nos debe 3 y por inexactitud 45 millones de pesos, para un ejemplo cualquiera. Es decir, y en esa proporción así es real. La inexactitud es casi el 90%, 95% de un proceso de sancionatorio o de un proceso de fiscalización, el capital, y la mora y omisión hacen el 10, el 12, el 5%. Entonces nos dice, usted por omisión, mora o inexactitud, usted nos está debiendo 50 millones de pesos. Declare o corrija. Esa declare o corrija, ¿qué significa? Que declare que sí, que se equivocó, que qué pena y que por favor me está debiendo esos 50 millones de pesos, corro y los pago con intereses, porque eso que determina la UGPP ahí no tiene intereses, y voy corriendo y los pago y llego todo feliz, y señores UGPP, declaro y perdónenme la vida, y aquí sigo yo jugando como en el escenario. O corrija, dígame, no, me equivoqué, mire que esto, qué pasa, que el argumento fue este, etcétera. Entonces, ¿aquí qué es importante? Miren, señores, aquí es importante tener muy en claro mi nómina, conceptualización de nómina. ¿Cuántos conceptos tengo en nómina y cómo los tengo clasificados y qué tengo clasificado como salarial y qué como no salarial? Porque le decía, uno de los errores muy comunes que hemos encontrado años 2015 y 2016 es que las personas dicen, no, pero si yo estoy bien, yo estoy cumpliendo con el 60-40, mire, yo no me paso del 40. Sí, pero en el 40 tiene comisiones, o en el 40 tiene bonificaciones, o en el 40 tiene conceptos salariales. La UGPP al 2020 le dice, venga, no, mijito, usted se equivocó, pásenme esto que tiene en el 40, pásenmelo a salario, y como es de 2015, entonces págueme sanción por mora, por inexactitud, por omisión y adicionalmente por lo que sea, de lo que corresponde, adicionalmente me paga el interés mensual, el interés anual del 30% durante 5 años, o sea, usted me debe los 300 millones de pesos por creer que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, es importante aquí, ustedes, señores gerentes, revisen conceptualización de nómina, ¿qué tienen en conceptos de nómina? Señores gerentes, revisen lo de la planeación salarial, lo de la flexibilización salarial, busquen las herramientas necesarias para que ustedes puedan optimizar este tipo de cosas y no tengamos que explicarle a la UGPP qué es salario y qué no es salario. Cuando yo tengo una nómina muy bien clasificada y soportada desde el punto de vista técnico, conceptual de UGPP, me salgo del problema del riesgo de UGPP. Si no hago esto que estoy haciendo, exponiéndome que cada año estaré 5 años atrás expuesto. Y en el 2025, si no tomo correctivos, estaré expuesto hasta 2020. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar con el karma, señores? Hay que acabar con ese karma. Y ese karma es con auditorías preventivas y correctivas. Entonces, en esta segunda etapa, de requerimiento para declarar o corregir, la UGPP dice declare o corrija, y entonces tengo que empezar yo a armar desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico. Del fáctico, ¿qué? O sea, fáctico de hechos, planillas, contratos, otros modelos, etcétera, etcétera, y rebusque por todo lado, y desde el punto de vista jurídico, argumentar con decretos, leyes, sanciones, conceptos de la misma UGPP, conceptos de la Corte Suprema de Justicia, conceptos del Consejo de Estado, fallos, etcétera, etcétera, y tengo que irme con una defensa absolutamente robusta. Y señores, cuando yo les enfatizo tanto en este punto, es muy
importante porque definitivamente lo que está pasando es que cuando hablamos de 2 millones de pesos, pues usted va y los paga, ¿cierto? Y no hay problema, para 2 millones y me salí. Pero cuando hablamos de 1.200 millones de pesos, cuando hablamos con una empresa que tiene 80, 100 empleados y su problema es de 880 millones de pesos, ¿sí? Y muchas veces sin incluir intereses, esto requiere realmente de un soporte porque es la vida y la continuidad y sostenibilidad de mi negocio o la muerte. Así de literal, y pueda que suene duro, pero esta es la perspectiva empresarial que quiero que vean, que esto no es un juego. Entonces, en esa etapa 2, a nosotros nos dan 90 días. Recomendaciones: revisar su nómina, revisar conceptualización, ajustar hacia marco legal de UGPP, no poner caprichos y decir que yo siempre lo he hecho así, eso me funciona. Llega el día que no le va a funcionar porque en este momento están requiriendo 2015 y 16 para no dejar morir 2015 este año. En un año están requiriendo 2016 y 17 y así sucesivamente, y siempre vamos a estar expuestos si no revisamos este tema de cómo está nuestra nómina, cómo está clasificada, cómo está estructurada desde el marco legal mi nómina. Hemos encontrado nóminas con conceptos con 50 conceptos. Imagínense quién le explica a la UGPP que yo tengo horas extras por estivado, horas extras por desarrume, horas extras por arrume, explicar todo eso. No, que es que tengo servicios, todo lo que la UGPP no entienda, salario, salario, salario. Se fue. Ellos no se ponen porque la carga de la prueba se la trasladan al empresario. Usted presuntamente en esta etapa me dice, usted presuntamente me debe 50 millones de pesos, demuéstreme que no. ¿Qué pasa con la DIAN, por ejemplo? La DIAN le dice a usted, señor Juan Pérez, usted me debe 50 millones de pesos, mire, aquí está la resolución y su conducta fue por esto, esto y esto, punto, no hay discusión. La UGPP le dice, yo creo que usted me debe 50 millones de pesos. Si me puede demostrar que no, demuéstremelo, si no, vaya a pague. En pocas palabras. Segunda etapa, nos dan 90 días y la UGPP se toma 180 días para responder. A los 180 ya nos llega la tercera etapa. Bueno, aquí hay un tema que es importante aclarar, que es lo que les decía. La sanción por omisión va del 5% del valor por cada mes, del valor del capital que les comentaba antes, hasta el 100% en esta etapa. Y inexactitud en esta etapa, que es el valor declarado del IBC inexactamente, hasta el 35% de sanción. Pero uno nunca resuelve en esto. En la segunda etapa nadie resuelve, a no ser que vaya a correr a pagar ante la UGPP. ¿Listo? Luego viene la tercera etapa que se llama liquidación oficial. A los 180 días del requerimiento para declarar y o corregir, me llega la liquidación oficial y que es el acto definitivo en el cual se determina la obligación a pagar por concepto de aportes al sistema de la protección social y las sanciones, incluyendo los intereses. Entonces, ¿qué pasa ahí? La UGPP me dice, tercera etapa, liquidación oficial. Señor Juan Pérez, don Juanito, mire que yo le revisé a usted todo lo que me envió, los soportes y de los 50 millones de pesos que usted le dije que yo le dije que me debía en esa etapa, efectivamente, usted me anexó planillas y todo el cuento y soportes y alegó y dijo, listo, le valemos 12 millones de pesos y nos sigue debiendo 38 millones de pesos, por favor proceda a pagar. ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos todavía muchas herramientas para pelear, pero si somos juiciosos y no dejamos vencer los términos. Cuando nos llega la liquidación oficial, tenemos 2 meses para interponer un recurso de reconsideración. Señores UGPP, reconsideren, se equivocaron, tengo más soportes, además el decreto tal dice tal cosa, además, etcétera, etcétera, etcétera. Y armamos todo un bagaje donde me diga, listo, mire, por esta razón, reconsidere su decisión. 2 meses. La UGPP lo recibe y tiene 1 año para resolver ese recurso de reconsideración. Y resulta que al año nos llega la resolución que resuelve ese recurso de reconsideración. Y si nuestra insatisfacción sigue, todavía tenemos pataleo, todavía podemos acudir a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual tenemos 4 meses, o sea, 2 meses para interponer el recurso de reconsideración, la UGPP 1 año para resolverlo, y una vez lo resuelva tengo 4 meses para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Me voy con mi catapacho de papeles debajo del brazo, me voy ante un juez de la República y le pongo cara de aburrido y le digo, señor juez, mire lo que está haciendo la UGPP conmigo, a pesar de mire toda la información que yo le he dado, etcétera, etcétera. Y es un proceso que puede durar tranquilamente, puede durar 4 años. O sea que si llegamos a un proceso de liquidación oficial y demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tengo que desgastarme casi 8 años para poder salir de un problema de la UGPP, de un problema de determinación o de fiscalización.
Si no aprovechamos y dejamos vencer esos términos, grave, nos morimos en el intento. Porque mire, en esta etapa del proceso de la liquidación oficial, esa sanción que iba en la anterior hasta el 100%, aquí va hasta el 200%. Recuerdan que yo les dije que sanción hasta el 200%, de los 13 millones y pico me daba 27 millones de pesos, esa es. Y adicionalmente, por inexactitud, una sanción que del 60%, que es lo que les puse en el ejemplo, de 14 o 13 millones de pesos, la sanción es de 8 millones y algo. Esta es la etapa 3 y esta es la parte sancionatoria también en la etapa 3, que además es bárbara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En síntesis, y ya concluyendo, tenemos un requerimiento de información, nos dan 3 meses para que procesemos la información, luego llega un requerimiento para aclarar o corregir, nos dan 3 meses para que demos la respuesta, la UGPP se toma 6 meses, luego nosotros tenemos, a partir de esa liquidación oficial, que a los 6 meses no responde, tenemos 2 meses para interponer un recurso de reconsideración, 1 año para que ellos fallen y nosotros 4 meses para interponer una demanda en unidad de restablecimiento del derecho. Pero cuando me llegan con la liquidación oficial, ellos pueden iniciar el cobro persuasivo y me pueden embargar, incluso me pueden embargar. La demanda lo que detiene son la ejecución de ese embargo, o sea, la aplicación de las medidas cautelares o el cobro coactivo no permiten que me rematen los bienes, pero el embargo sigue. ¿Sí? Hasta que el juez de la República no falle y no me diga, listo, usted tenía o no tiene razón, y si yo no tenía razón como usuario, como aportante, pues sencillamente me van a condenar a pagar lo que está diciendo la UGPP. Por eso hay que tener unas líneas de defensa absolutamente sólidas desde el punto de vista legal y, por supuesto, desde el punto de vista práctico, de documentos, de soporte documental, bien argumentado. Hemos conocido casos donde algunos colegas de la firma hacen unas cartas muy bonitas, ¿sí? Y bien intencionadas y ponen su mejor esfuerzo, pero si no aportamos pruebas, la UGPP no les pone cuidado. Mire, y esto está pasando. Esta persona hace parte de nuestro equipo de trabajo y él publicó el jueves 31 de octubre de 2019, donde la unidad del 27 de septiembre realizó una audiencia para rematar 2 volquetas, una finca y un garaje, y el depósito para poder acceder a ese remate era de 5 millones de pesos. ¿Por cuánto le remataron? Y hasta se me olvidó, creo que por 80 millones de pesos, pero es una realidad, señores. Sí es, como dice aquí, la UGPP, como dice, creo que fue la República misma, la UGPP o la cosa nuestra. Hay otro titular que dice, ante la UGPP no hay nada que hacer, pagar o pagar. Y no es terrorismo, señores, es abrir los ojos a que tengo herramientas y que también hay buenas noticias. Por ejemplo, de las buenas noticias, a nosotros nos falló el juzgado 41 el año pasado, nos emitió un fallo a favor de un independiente y eso lo estamos utilizando. Por eso les decía que utilizamos y que ya tenemos algunas herramientas para archivar muchos casos de los independientes. Eso es importante. Mire, hay otra buena noticia, la resolución 209 del 12 de febrero del 2020, de alguna manera alivia un poquito más el IBC y nos ayuda a los independientes a que tengan un IBC un poquito más justo con esa tabla de presunción. La tercera noticia es que la UGPP está desde 2007 y está fiscalizando desde 2012 y ya las empresas por eso les decía, señores, recomendaciones, el tiempo, la calidad de la información, los requisitos que deben cumplir, la resolución 209, la consultoría, asesórense, no vayan a mandar información solos. Adicionalmente les decía, ojo, empresas con experiencia. ¿Qué hace diferencia una empresa con experiencia? La idoneidad. Es una empresa que ha hecho casos, que tiene casuística, es decir, que ha perdido y ganado casos y que eso le da un bagaje para poder argumentar y poder defender los intereses de muchos colombianos. Nosotros, como Urrutia Santa María Asociados, hemos diseñado unas herramientas que se llaman auditorías preventivas. Esa auditoría preventiva es que hacemos el papel de la UGPP y nos vamos y le explicamos los 5 años y le dejamos la empresa completamente al orden del día sin ningún riesgo frente a la UGPP. Una auditoría correctiva para esos casos de las acciones persuasivas, 2016. Venga, corrijamos eso, revisémoslo bien y contestémosle a la UGPP, pero con soporte legal y técnico. Hacemos también horizontes de plan, eso es la auditoría correctiva, es para empresas, y hacemos horizontes de planeamiento financiero para independientes, donde le decimos, venga, tampoco salga corriendo a pagar, que es que todo el mundo dice, no, mire, tuvimos un caso en Cali donde una persona
y lamentablemente un profesional de cualquier rama, no importa, pero profesional que se supone que tiene fuentes de información, le aconsejó a una señora de ama de casa que no se ganara un salario mínimo, no, vaya, aporte por 500.000 pesos que así la UGPP no la molesta. ¿De dónde si esa señora no tenía un salario mínimo? ¿Ve? Entonces tampoco hay que salir corriendo a pagar lo que diga la UGPP. Entonces aquí hay herramientas, las auditorías preventivas, las auditorías correctivas, el análisis de la situación financiera actual de los independientes y programas de planeación salarial que también hacemos. Con el tema de las alianzas con la Cámara de Comercio, valga la pena que hemos creado 2 productos completamente accesibles como consultoría. Estos programas, si los quieren averiguar con nosotros, tienen un precio de 1/4 parte de lo que realmente valdría en función de darles beneficios a través de la vinculación. Esto es un logro de su Cámara de Comercio, donde nosotros por un proceso de 8 horas cobramos la 1/4 parte realmente y nos dedicamos 8 horas en 3 módulos, nos ponen su equipo de trabajo y le solucionamos todo el tema de relaciones laborales que alcancemos en esa hora. Obviamente se hace un planteamiento, cuál es el alcance, cuáles son los principales problemas y qué vamos a hacer como entregables, o una consultoría por demanda, que usted dice, quiero 2 horas de consultoría, y eso los pueden verificar con nosotros en estos teléfonos y en estos datos de contacto. Estamos hablando de el correo electrónico gerenciacomercial@urrutiasantamaria.com. Repito, con todos los beneficios también que generamos para las cámaras de comercio, ustedes nos pueden pasar los casos sin ningún costo. Nosotros lo analizamos y le decimos, ¿vale la pena que le queme energía o no vale la pena? ¿O este es el camino correcto? Entonces, los analizamos y le decimos, sí, mire, esto es, y si llegamos a algún acuerdo, pues sencillamente lo hacemos, pero les damos con conocimiento de causa. Ese es el correo electrónico, que es gerenciacomercial@urrutiasantamaria.com. Mi número corporativo es el 320-447-2661. Y nos pueden seguir en Instagram, que es Urrutia Santa María Abogados, y ahí tenemos unas muy buenas publicaciones y tenemos otras capacitaciones donde ustedes se pueden enterar, que también lo hacemos a través de las cámaras de comercio, creo que como viene después, que son relaciones laborales en tiempo de COVID-19, un tema de transformación digital en una agencia que tenemos como oportunidad de salvar su negocio. Es decir, le estamos agregando valor a este tipo de conferencias, señores. Les decía al principio, la diferencia está entre que ustedes cogen esta información y la capitalicen y la puedan aplicar a su planeación estratégica, a su visión gerencial, a su negocio, a su tema personal, y pues simplemente dejarla como información. Ahí está la gran diferencia. Entonces, con eso damos por terminada la charla, que puede ser mucho más extensa, pero para no aburrirlos, ese es el tópico general. Espero haber alcanzado el objetivo del entendimiento claro de lo que es este proceso, y pues entraríamos ya, Diego Fernando, a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Carlos, por el espacio y el aprendizaje en esta charla. A partir de ahora, apreciados empresarios, el espacio para poder aclarar todas las inquietudes. En este momento, acá, doctor, tenemos unas inquietudes que han escrito previamente. Una de ellas es, eh, un segundo, doctor. Dice, ¿cuáles son los términos de la fiscalización y si se pueden llegar a tumbar dado el caso hipotético donde se tenga cómo demostrar? Sí, buena pregunta. Los términos de la fiscalización fue lo que les dije. Primero, los tiempos, ¿sí? Hay que cumplirlos estrictamente para poder tomar el proceso. Segundo, la conceptualización de nómina y estar muy bien clasificados en qué es omisión, mora y inexactitud para coloquialmente no dar papaya. Pero, sin embargo, si hay cómo debatir esos términos. Para la UGPP todo es salario, pero nosotros tenemos las herramientas adecuadas para decirle, no señor, no es salario. Lo que pasa es que para ellos no es suficiente con decirle, venga, es que esto no es salario. No, no es salario por tal y tal razón, por tal artículo, por tal decreto, por tal razón jurídica, no es salario, así que por favor me lo desmonte de salario. Y ahí damos la pelea. Normalmente logramos reducir en una muy buena parte lo que son las pretensiones de la UGPP y llegamos a un término justo donde decimos, sí, aquí pues ya no hay nada más que hacer, la embarramos, nos toca pagar, pero de una manera lo más racional posible. Pero los términos
todo el proceso que les expliqué de fiscalización. Ahí están inmersos todos los términos y con los que hay que tener cuidado. Y que podemos pelearlo absolutamente sí, a tiempo. Gracias, doctor. Hay otra consulta, dicen, ¿hay alguna forma de saber si hay alguien, de saber si alguien está en proceso de fiscalización? En caso Sí, claro que la hay. de, Claro que la hay. Ustedes entran a www.ugpp.gov.co y ahí hay una forma de entrar. No me acuerdo ahorita la pestaña exacta, por ahí dice consulta aquí su estatus. No pasa nada por el hecho de que usted va a consultar ahí, pues no es que le van a caer encima de una vez y le van a hacer persecución y tal cuento, no. Simplemente usted está en una posición en la cual está investigando y es bueno hacerlo porque muchas veces, pues lo que pasa es que no nos enteramos por los conceptos esos que le decía de los correos de el root mal actualizados o no actualizados o mal administrados. Un poquito de descuido. Pero sí se puede hacer a través de la página y no tiene ningún problema. muchas gracias, doctora. Hay otra consulta, dicen, buena tarde, una persona que su trabajo es por prestación de servicios y se maneja un camión tipo niñera, durante el mes de abril no laboró, ¿debe pagar la seguridad social de ese respectivo mes? ¿Quién pregunta? Eh, no lo especifica en este caso el nombre de quién. Bueno, quería saludarlo y darle las gracias por esa pregunta, porque definitivamente es muy buena pregunta. ¿Quiénes están obligados a aportar al sistema de seguridad social? La persona que está obligada a aportar al sistema de seguridad social en Colombia por constitución es toda persona que tenga capacidad de pago. ¿Y cómo se determina la capacidad de pago en Colombia? Por la generación de mínimo, un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que si yo genero un salario mínimo legal mensual vigente, estoy obligado a aportar como directo en el sistema de seguridad social, ¿sí? No como beneficiario. Y hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué aporto yo? Aporto por el monto de mis ingresos en un periodo fiscal que en Colombia está determinado como un año dividido en 12 meses. Es decir, que aporto por cada mes que me ingrese. Lo que pasa es que, sí, claro, hay que mirar cómo se determina. Recuerden que en el caso de los transportadores, la resolución que determina su IBC está plasmado en la resolución 1400 de 2018 y ahí la revisan. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me gano, por ejemplo, 2 millones de pesos y a eso le quito gastos y costos y gastos y entonces me quedo con 600,000 pesos, no estoy obligado a pagar, pero por los 600,000, sino por el salario mínimo. Entonces, si tengo ingresos y al calcular mi IBC me da menos del salario mínimo, debo aportar por el salario mínimo. Pero si no he tenido ingresos, no estoy obligado a aportar. Lo que pasa es que usted tendría que afiliarse y desafiliarse y afiliarse y desafiliarse. ¿Y qué pasa con su seguridad social? Entonces, lo más recomendable para no perder esos beneficios es pagar por el salario mínimo. Porque si no, tendría que hacer las novedades de retiro. Espero que haya sido clara la respuesta. Gracias, doctor Carlos. Antes de continuar con las últimas preguntas, las inquietudes, por favor, a todos los empresarios que están en este momento, les invitamos que diligencien la corta encuesta que les va a aparecer en la pantalla con el fin de calificar el servicio que se está prestando en la conferencia, la duración y por parte de cámara la convocatoria. A partir de este momento les va a aparecer en la pantalla, entonces por favor pueden iniciar a responder con la votación. Les agradecemos mucho por la importante colaboración. Ok. Por favor, invitamos a los empresarios a que iniciemos a responder la encuesta para poder continuar con las partes de las inquietudes y las preguntas, donde vamos a poder evaluar al conferencista y todo lo que hemos realizado durante el transcurso de la charla. En este momento les debe salir en la pantalla para que puedan responder la conferencia.
A los empresarios que están pendientes por responder, les agradecemos que nos puedan colaborar con este espacio y con el fin pues, de dar finalizar este espacio de la encuesta y continuar con las últimas preguntas de las inquietudes. Doctor Carlos, podemos continuar ya entonces con la última tanda de preguntas. Perfecto. Y en relación a las preguntas que están realizando los empresarios, hace la siguiente consulta. Una empresa dice, entiendo que las cajas de compensación fiscalizan que los aportes se estén realizando adecuadamente, pero en el caso que ésta encuentre alguna inexactitud, ¿cuánto podría pasar para que llegue la UGPP a tomar medidas al respecto como persona jurídica? Les agradezco por esta información. Ok, es buena pregunta también. A ver, primero, las cajas de compensación y todos estos entes, excepto los fondos, no tienen capacidad de fiscalizar, pero sí tienen capacidad, tienen la autorización de reportar a la UGPP para que los fiscalice. No hay un término, no hay un término definido ahí, pero normalmente uno podría deducir que si a mí una caja de compensación me responde, y me escribe y me reclama, y a los 2 meses vuelve y me reclama, y a los 15 días vuelve y me reclama, y yo sigo sin solucionar, pues sencillamente ya estoy expuesto a que en cualquier momento me estén reportando a la UGPP, pero no hay un plazo establecido dentro del marco procesal, no hay un plazo establecido para que me reporten. Simplemente, quizá muchas veces los procesos de fiscalización a lo mejor llegan mucho desde las cajas de compensación y uno ni siquiera se da cuenta, pero no hay un tiempo determinado. Es importante responderles y además porque eso se vuelve un tema engorroso operativo terrible, porque hay un contrasentido ahí. Se supone que legalmente estamos obligados a proteger la información y a custodiar la información por 10 años y, por ejemplo, los fondos nos están pidiendo información desde el año 93. Entonces, ¿qué pasa? Que es un desgaste terrible y hay que demostrarlo, porque si uno no es capaz de demostrar que pagó, tiene que pagar desafortunadamente. En esos casos hay que pagar, pero reitero, no hay un plazo establecido. Perfecto, doctor, muchas gracias. Acá hacen otra consulta, dicen, ¿qué tan confiable es no hacer el pago de seguridad social cuando hay un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente? ¿Me repites la pregunta, por favor? Es cierto, dice, ¿qué tan confiable es no hacer el pago de la seguridad social cuando se tiene un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente? Absolutamente seguro, o sea, es confiable 100%, porque la ley me dice, si usted no genera como mínimo un salario mínimo legal mensual vigente, no está obligado a aportar. ¿Mm? Hay una excepción ahí cuando las empresas contratan, por ejemplo, por semanas, por días, por hasta 21 días, que se puede pagar proporcionalmente, ¿cierto? Pero es otro cuento. Pero si yo no genero un salario mínimo legal mensual vigente, es la condición. Recuerden que la condición para que yo aporte al sistema de seguridad social es, primero, que tenga capacidad de pago, y segundo, que esa capacidad de pago se determina por un ingreso mínimo legal mensual vigente, o un salario mínimo legal mensual vigente como ingreso, perdón. Perfecto, doctor. Dice, ¿qué tan favorable es realizar el pago de los parafiscales por medio de una cooperativa? Pues, a ver, yo creo que hay un tema de confiabilidad, ¿no?
porque finalmente, ¿qué pasa? Las cooperativas sí tienen una función y si son organizadas no tiene problema, pero si llegase a faltar algún pago o a cometer algún error, la UGPP nos hace corresponsables, ¿sí? Entonces, si las cooperativas no llegan a dar ese respaldo y dar la evidencia que se pagó, ¿quién tiene que poner la cara? Finalmente, uno porque es el afectado o sus integrantes se nómina porque son los afectados. Entonces, si hay una buena supervisión, pues da lo mismo, siempre y cuando el IBC se esté a, calculando adecuadamente, porque el tema con las cooperativas es que como tienen un régimen especial, muchas cooperativas, y eso ha sido el pan de cada día, utilizan esa plataforma para hacer menos aportes, ¿no? Y digamos que ahí es donde está el riesgo. Hay que calcular bien ese, aportar bien y verificar que se estén haciendo los aportes, ¿no? Ahí cabe un tema y un comentario. Mire, las empresas esas que salen en los volantes de los postes de luz y dice que aporte a seguridad social por 80.000 y por 70.000. Todas esas empresas desaparecieron y las que no están desapareciendo o las que no han desaparecido están demandadas por 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, porque eso no es un método pragmático ni adecuado para hacer los aportes al sistema de seguridad social. Perfecto, doctor. Acá nos hacen otra consulta. Dice, buena tarde. Cuando las EPS realicen acciones persuasivas debido a alguna mora u omisiones al momento de liquidar algún empleado, de momento que acá se corrió, algún empleado, algunos fueron pagados, los otros no. ¿Es causal para que la UGPP le aplique fiscalización? No, si la EPS no lo reporta, y para que no lo reporte, lo mejor es hacer esos ajustes, mirar si se equivocaron realmente, hacer el ajuste en la planilla de novedades, reportarle, digamos que pedir la planilla, pagar y hacer un memito como un derecho de petición de información o simplemente un radicado donde diga, señores, EPSX, de acuerdo a su petición con radicado número tal, me permito informar que hemos hecho las correcciones y ajuntamos la planilla y dejan como evidencial, porque en las EPS hay mucho desorden y muchas veces no es suficiente con hacer la novedad en la planilla N, sino que definitivamente hay que dejar el evidencial, porque si no más adelante nos pueden salir con otro reclamo donde ya lo hemos corregido. Doctor, perfecto. Ya pues para finalizar, dice, cuando se afilia un trabajador con una fecha, pero en el sistema de la EPS no le ingresan la misma que ingresa según el contrato, ¿cómo se justifica ante la UGPP? Sí, mire, normalmente por periodos tan pequeños la UGPP no repara en eso. Si esa es una conducta repetitiva, pues hay que tomar el correctivo, ¿no? Porque finalmente para eso vuelve y juega que están las planillas de novedades. Cuando yo hago digamos que, y muchas de las falencias que detecta la UGPP, por ejemplo, es porque el operador no reportó la novedad. ¿Sí? Si eso es una conducta esporádica, no le ponga cuidado a eso. Si es una conducta repetitiva, hay que tomar el correctivo porque sí le va a generar problemas. Y el primer problema es que tiene que demostrar ante la entidad intermediaria, usted tiene que hacer todo lo evidencial y reclamar todos los soportes y hacer las novedades o pagar para poder soportar el requerimiento de la UGPP, y ahí es donde muchas veces se nos acaban los tiempos, ¿no? Entonces, esa es la condición. Hay que tener cuidado con eso. Doctor Carlos, allí terminaríamos el espacio de las preguntas. La verdad le agradecemos a todos los empresarios que participaron en esta tarde. Alrededor de 100 empresarios nos acompañaron en esta importante conferencia con la firma Urrutia Santa María de Asociados y Abogados. La verdad le agradecemos nuevamente a todos los empresarios. Recuerden que ahí están los contactos de la firma del doctor Carlos Pinzón. Para cualquier inquietud que deseen o asesoría extraordinaria, lo pueden hacer directamente con el doctor Carlos Pinzón y la firma Urrutia de Santa María de Asociados. Nuevamente, doctor, muchas gracias por acompañarnos y muy contentos de poder contar con su presencia en esta tarde. Diego Fernando, siempre es un gusto poder apoyar a los empresarios. Sabemos que los necesitamos en este momento, no hay otra forma más que hacer equipos de trabajo, que unirnos. Y bueno, adelante y muchísimas gracias por tu apoyo y por a la Cámara de Comercio por estos esfuerzos y a los empresarios por su asistencia. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Pinzón. Nuevamente a todos los empresarios, muchas gracias, feliz tarde y de antemano los invitamos para la capacitación del próximo sábado, que va a ser la charla de acuerdo a la ley de insolvencia económica. Es un tema muy interesante que han estado solicitando los empresarios y vamos a realizarla el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden, sábado 10 de la mañana, la charla de ley de insolvencia económica. En los correos electrónicos se les estará enviando toda la información para que puedan asistir a esta charla. Nuevamente, muchas gracias.
Un saludo, feliz tarde y bendiciones. Feliz tarde para todos.